Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. El tema a tratar es el inicio de la existencia legal de las personas en Ecuador. El derecho no solo protege a lo que ya existe, sino que anticipa la justicia para lo que está por venir. Como parte introductoria, para entender este tema primero hay que hacerse una pregunta. ¿Una persona empieza a ser persona cuando respira por primera vez o cuando es concebida? En la vida cotidiana no nos detenemos a pensar, pero los derechos sí tienen que dar una respuesta clara. En Ecuador conviven dos tipos de lógicas. Una que es la civilista, que es una de las más antiguas, que exige el nacimiento vivo, y otra que es la constitucional, más moderna, que protege desde la concepción. Esto no es un error, sino que es un puente legal para poder proteger al que viene en camino sin romper las reglas de la herencia, los contratos o los juicios. Es por eso que hoy veremos cómo funciona este puente en la práctica. Fundamento legal del inicio de la existencia. Imagínense que hay una ley que eligiera solo una fecha. Si elige la concepción, cualquier herencia quedaría congelada por 9 meses, sin saber si el bebé nacerá vivo o nacerá sin vida. Si se eligiera solo el nacimiento, el embarazo quedaría vuelta en cambio desprotegido. Por eso en Ecuador se tiene dos tipos de reglas que trabajan juntas. En esta está el artículo 60 del Código Civil que exige el nacimiento con vida para tener derechos plenos, pero el artículo 45 de la Constitución ordena proteger la vida desde la concepción. ¿Cómo se hace? Con medidas cautelares y con la figura del Nancy Turus, ya que este puede ser heredero, pero bajo ciertas condiciones. Es un sistema de espera que es protegida. La existencia natural y lo que es la existencia jurídica. Si bien la existencia natural empieza desde el momento de la concepción, esto es una realidad biológica que está protegida por el artículo 45 de la Constitución del 2008, en el cual se reconoce que la vida es un derecho fundamental desde su origen. Sin embargo, el concebido, al que llamamos nasciturus, no tiene capacidad jurídica plena, sino que solo puede recibir bienes o derechos bajo condición, es decir, serán suyos únicamente si él llega a nacer con vida. También cuenta con protección cautelar por parte de jueces, pero no es aún sujeto pleno de sus derechos. Por otro lado, la existencia jurídica. En sí, este es el reconocimiento legal como persona, y es así donde comienza exclusivamente con el nacimiento vivo, tal como establece el artículo 60 del Código Civil. Aquí la persona es sujeto pleno de derechos y obligaciones, ya que tiene la capacidad de goce y de ejercicio. Puede comparecer en juicio, heredar bienes y adquirir de forma definitiva su nombre, nacionalidad e identidad. En los derechos que se adquiere con el nacimiento. Dentro de los derechos que se adquiere en el Código Civil ecuatoriano, el primer, el primero es la capacidad de goce. Al nacer con vida, la persona se convierte en titular de todos los derechos, tanto patrimoniales que tienen valor económico como los expatrimoniales, como también la integridad o el honor. Desde ese instante ya puede adquirir bienes, contraer obligaciones y participar en las relaciones jurídicas. El segundo es el derecho al nombre, nacionalidad e identidad. Este se obtiene de pleno derecho y automáticamente. El recién nacido tiene derecho a su nombre y apellido. Obtiene la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento en el territorio o por filiación, y su identidad está garantizada también por el Código de la Niñez y la Adolescencia. El tercero es el derecho a heredar. Aquí se confirma la protección condicional que mencioné antes. Si antes de nacer se le asignaron bienes, herencias o donaciones, al nacer vivo, esas asignaciones se consolidan y quedan firmes, ya que es aquí donde la persona puede reclamar dichas menciones para pedir alimentos y así de misma manera ejercer protección judicial si es necesario. Medidas cautelares, protección sucesoria y alimentación prenatal. Medidas cautelarias. Según el artículo 63 del Código Civil, el juez puede ordenar acciones para proteger la vida y integridad del concebido. Supervisión médica, restricción a terceros o cualquier medida que asegure su bienestar hasta el nacimiento.
Protección sucesoria. Sí, el artículo 1137 del Código Civil permite dejar bienes o derechos al concebido o no nacido. Estos quedan en suspenso. Si nace vivo, la asignación es definitiva. Si nace sin vida, se anula y los bienes se reparten según las reglas de la herencia. Alimentación prenatal. El artículo 366 del Código de la Niñez y Adolescencia obliga al padre a pagar gastos médicos, suplementos y atención durante el embarazo. El juez puede fijar una pensión provisional para cubrir estas necesidades a favor de la madre y del concebido. Caso 1. Herencia. Don Pedro deja una casa a su nieto que está concebido pero aún no nacido. Si nace vivo, la prioridad se transfiere definitivamente según el artículo 60 y 1137. Si nace sin vida, la asignación se cancela y la casa se reparte entre los demás herederos. Caso 2. Alimentación prenatal. María demanda a Juan para que cubra gastos médicos y atención de su embarazo. Según el artículo 366, el Código de la Niñez y Adolescencia, se concede una pensión provisional hasta el parto para garantizando la salud de la madre y la protección del concebido. Tenemos el caso práctico, que es la responsabilidad, la tutela judicial y la responsabilidad civil. Tenemos que el médico actúa con una negligencia durante una cesárea y una causa de una lesión cerebral al feto. El niño nace con una parálisis cerebral que permanece en los padres que interponen una acción civil de una responsabilidad. El juez, él valora la prueba pericial médica que condena al profesional y al centro de salud, así indemnizar al menor por los daños permanentes sufridos, así reconociendo su titularidad de derecho del nacimiento de su vida en el artículo 60 y 61 del Código Civil. Como conclusiones tenemos que la existencia legal de las personas inicia con el nacimiento vivo en el artículo 60, mientras que la existencia natural comienza desde la concepción, la reconocida y la protección constitucionalmente. La protección condicional al nascituris en materia sucesoria, la alimentaria y la cautelaria. Esto garantiza una seguridad jurídica en los actos civiles, así evitando los vacíos normativos ante las situaciones de la incertidumbre. La Constitución del 2008 amplía la protección desde la concepción, la complementación del Código Civil y así logrando un equilibrio entre la tutela y los principios de seguridad jurídica, así evidenciando en los casos prácticos analizados. Gracias.